Una de las cosas de las que quería charlar, que también está bueno hacerlo por este medio, es los impuestos de nuestro país. Sí, el sistema impositivo argentino es bastante complejo, a diferencia de muchos países que tienen más simplificado todo lo que es materia impositiva. La Argentina se ha ido complejizando en la medida que pasan los años, principalmente porque en vez de tener un sistema impositivo adecuado, lo que tenemos es parches y parches y parches y parches que se van haciendo sobre las distintas leyes que hay, y eso hace que el día de hoy el sistema impositivo argentino sea bastante complicado, lisa y llanamente, bastante complicado. A eso se llega al nivel de que necesitas un profesional que vaya a la universidad y que se capacite durante años para saber entender los impuestos. Lo primero que tiene que saber es que para que exista un impuesto, tiene que haber una normativa legal que lo avale, ¿sí? Es decir, no puede venir alguien y decir, yo quiero cobrar tal impuesto, porque sí. Los impuestos tienen base o tienen fundamento legal. Esto lo dice la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, es nuestra ley más alta. ¿Sí? El sistema legal argentino arranca en la Constitución Nacional y de ahí va bajando leyes nacionales, al igual se hace una pirámide legal que arranca con la Constitución Nacional y las leyes nacionales, y se van subordinando las constituciones provinciales y sus respectivas leyes, hasta llegar al nivel de los municipios, que los municipios dictan leyes, ya no dictan leyes, lo que tienen los municipios son ordenanzas municipales, que así todo emanan de un órgano legislativo como el resto de los poderes del Estado, de como es de los niveles del Estado, ya sea nacional o provincial. Em, Como les decía, es un principio legal que versa nullum tributum sin el eje, ¿sí? Antiguo, es decir, que no existe tributo, no existe impuesto sin ley. Por eso todos los impuestos están basados en una ley. Ley de IVA o ley de impuesto al valor agregado, ley de impuesto a las ganancias y así. A nivel nacional, esto se lo permite la Constitución porque dice que el- las arcas del Estado se van a basar en lo que es la participación de cada uno de los ciudadanos mediante el cobro de impuestos. Esto le permite al legislador, es decir, al Poder Ejecutivo, a través del Poder Legislativo, solicitar la creación o modificación de impuestos. Inclusive hoy por hoy se está debatiendo a partir de lo que fue la aprobación de la ley de bases que pretendía modificar una determinada cantidad de cosas para la gobernabilidad que pretende el presidente de turno, y como se había quedado afuera lo que era la modificación del paquete impositivo, hoy se está charlando o debatiendo en Cámara de Diputados ahora lo que es la modificación al impuesto a las ganancias. Tema para otro día, lo que se está discutiendo, como para poder entenderlo, como para que el que no conoce mucho de impuestos, la realidad es que el impuesto a las ganancias cobra o calcula ganancia o renta, porque antes se llamaba impuesto a la renta, en función de determinadas condiciones que la ley misma indica cómo calcularla. Existe lo que es la renta del capital, existe lo que es la renta del comercio, ¿sí? Existe la renta financiera, que mucho tiempo estaba dejada de costado, y existe lo que es la renta del trabajo. ¿Qué pasa? Lo que antes era la renta del trabajo o el impuesto a la ganancia que pagaba un empleado en relación de dependencia, como son cosas que se van modificando y emparchando, antes pagaba impuesto a las ganancias alguien que tenía un salario o un sueldo muy alto realmente. Como que les diga a, a- a-
a lo que eran los números de hace 10, 15 años, impuesto a las ganancias pagaban un par de empleados en cada empresa. Por decir una cosa, sueldos de hoy, un empleado que estaba ganando por recibo de sueldo 5, 6, 8 millones de pesos por mes. Esa persona encuadraba en lo que es una ganancia superior a la de una renta laboral común y pagaba impuesto a la ganancia como si fuera un empresario, por decirlo así muy, muy velozmente. Argentina tiene o viene con una escalada inflacionaria más alta o más baja durante muchísimos años, hasta la década de los 90, que corta a partir de lo que es la ley de convertibilidad, todos esos 10 años donde hay una especie de burbuja donde no existe la inflación, después vuelve a explotar la inflación y del 2001 a la fecha, con más o menos inflación, hubo inflación todos los años. Eso generaba que, como se iba emparchando la ley, porque las reglas no son claras de los impuestos argentinos, hablando mal y pronto, entraba cada vez más personas a pagar impuestos a la ganancia, llegado un momento que prácticamente pagaba todo el mundo. Por eso es que se lo dejó afuera a lo que es, le llaman cuarta categoría, que es el trabajo en relación de dependencia, y por eso no paga más. Eso se está discutiendo hoy. Volviendo un poco, existen impuestos nacionales y existen impuestos provinciales. ¿Sí? Los municipios no cobran impuestos. Lo que cobra el municipio son tasas, que es otra cosa. Pero tenemos el impuesto nacional y tenemos el impuesto provincial. Estoy titilando, parece que estuviera en un boliche. Bueno, no importa, se ve igual. Existen impuestos provinciales e impuestos nacionales. Cada uno de los impuestos tienen determinada, para no meternos en mucha teoría impositiva, eh, digamos que los impuestos nacionales son impuestos que se consideran indirectos, es decir, que no se identifica en forma directa al contribuyente. En esto es muy concreto, o sea, no se identifica en forma directa el nombre del contribuyente. El impuesto más importante de estos es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Por qué no se identifica directamente? Porque lo que se identifica es si vos podés comprar algo. ¿Por qué? Porque la hora que, si lo vamos a ver, el IVA se graba a partir de un porcentaje sobre lo que vos estás comprando. Vos vas y comprás el alfajor, lo podés pagar, pagás el IVA del alfajor. A la FIP le va a llegar el IVA que vos pagaste de tu alfajor, o de la pizza, o del vino que te compraste. No vas a ver tu nombre de la FIP, porque el que va a pagar ese impuesto por vos es ¿cómo es? Es el comerciante que te vendió. Vos no vas a la FIP a pagar tu IVA. ¿Por qué digo esto? Porque en otros países sí pasa, que como hay una responsabilidad impositiva mayor, acá si cada uno tuviera que pagar su impuesto, no paga nadie, cae el país, porque no tendría recaudación. En otros países se toman tan en serio lo impositivo y es más sencillo y es más bajo el impuesto que pagan, porque lo pagan todos. Acá como lo pagan pocos, se cobra mucho. Entonces se recauda a partir el- del comerciante que te lo vende. Después vienen impuestos provinciales, que son impuestos donde sí se identifica directamente a la persona que paga. Y estos impuestos son más comunes o son más conocidos porque están relacionados con algo más concreto. Por ejemplo, impuesto automotor. Vos pagás un impuesto porque tenés un auto, el impuesto inmobiliario, pagás un impuesto porque tenés una casa y así. Después está el impuesto a las ganancias, que a diferencia de lo que les decía, se identifica directamente a la persona que paga, porque el impuesto a las ganancias es personal, se paga a nombre de cada una de las personas, pero lo cobra la nación. ¿Por qué? Porque es un impuesto de emergencia. Fue declarado impuesto de emergencia en su momento y nunca más dejó de ser de emergencia, que es lo más gracioso. Digamos que esta emergencia ya pasó más de 50 años desde su creación. O sea, va a ser eternamente un impuesto de emergencia. Como les decía, lo que se cobra a partir de
de la recaudación se divide en tres tipos de cobranzas. ¿Sí? Lo que van a encontrar son impuestos, tasas y contribuciones. Cuando se habla de un impuesto, el impuesto, por definición, grava o analiza una manifestación de capacidad contributiva, es decir, verifica que vos podés contribuir porque estás consumiendo algo sin que esté asociado con una contraprestación directa. O sea, vos pagás el IVA porque compraste una hamburguesa, pero por ese IVA vos no lo asociás directamente con un servicio que te va a dar el Estado. Pagás impuesto. El impuesto no está asociado con algo en forma directa. ¿Para qué se va a usar? Después tenés lo que se conocen como tasas. Las tasas, que son generalmente las municipales, como el alumbrado barrio de limpieza, o pagás una tasa porque estás haciendo el registro a conducir y lo pagás, sí está asociado con lo que estás pagando. Por último está la contribución, que está asociado con algo más concreto que inclusive que la tasa. Por ejemplo, están asfaltando tu cuadra y te viene lo que te corresponde a pagar a vos, el cachito, porque cuando se asfalta, el que paga el asfalto de la cuadra son todos los que viven en la cuadra. Obviamente va a ser más barato siempre pagar un asfalto de una cuadra cuando lo hacen por primera vez. Asfaltan una calle, la asfaltan en el centro, vos tenés en una cuadra 10 edificios donde viven un montón de personas, el asfaltado de esa cuadra es barato. ¿Por qué? Es porque se divide entre muchas personas. En otros lugares, le doy por ejemplo, yo vivo en Sierra de los Padres debe haber 4 cuadras asfaltadas, porque vos tenés que asfaltar una cuadra y en una cuadra viven 3 personas y vos le venís a decir, mirá, te vamos a asfaltar la calle, la cuadra, está sola, porque en la otra cuadra no vive nadie, son lotes, es decir, nadie lo va a pagar, y en tu cuadra viven 3 personas, o sea, pretenden pagar el asfalto entre tres. Por eso que directamente ni se asfalta, porque aparte el deterioro que tiene la calle es del tránsito de 3 o 4 personas, que no es lo mismo en una calle donde está altamente transitada porque viven un montón de personas, como pasa en el centro, como pasa en las avenidas. Eso sería una contribución. Dicho esto, o habiéndoles hecho este cuentito, o sea, como dato adicional, que ya lo habíamos hablado un día, para que se den una idea de los impuestos que recauda la nación, un poco más de casi el 50% del impuesto de todo, global de todo el país, casi el 50% es IVA y ganancias. Un poco más IVA que ganancias. Es de la totalidad de la recaudación. La mitad está cubierta con eso. Después, un 20% casi, es muy parecido al impuesto a las ganancias, es lo que se recauda de lo que es el empleo en blanco, aportes y contribuciones, porque las recibe la nación, una parte se la queda para el ANSES, es decir, para la jubilación, una gran parte, y otra parte la reparte en las obras sociales. Pero, por eso que imagínense, si en un país donde tenés un desempleo prácticamente enorme, y de la gente que está trabajando, la mitad o más trabaja en negro, porque es un dato real esto, no es invento. Es decir, de la masa de personas que están trabajando, o sea, de 55 millones de personas, se calcula que están trabajando cerca de 20, que es muy poco para 55 millones de personas que trabaje la mitad o menos, y de esos 25, 14 estaban en blanco. Estos son números que yo leí hace un par de meses, para dar un número redondo, del 25 de la mitad que trabaja, o sea, la población activa de este país, es la mitad o menos. Es decir, una de cada 2 personas que ustedes se cruzan en la calle no labura, o sea, no trabaja. Vos decís, hay un montón de gente que no trabaja. Sí, hay que separar. Dentro de este total de población tenés incluidos a los menores de edad, que es lógico que no trabajen, no tienen que trabajar los chicos. Salvo que vos me digas, no, mira, yo tengo un chico de 16 años que está trabajando en un taller porque quiere ser mecánico. Bueno, yo te entiendo esa parte. O que está dando la mano en la casa hay un negocio y va a trabajar con los padres, es una cosa. Otra cosa es trabajo infantil, que los meten a laburar a los 12, 13 años en el campo, como pasa, ¿sí? Sobre todo cuanto más alejados estamos de la ciudad. Pero bueno, tenés una gran masa de personas que no trabajan porque son menores de edad,
y tenés una masa de personas que no trabajan porque están jubilados. A eso se le suman todas las personas que no trabajan porque no trabajan, por un montón de cosas que vienen pasando en este país y que están todavía un excesivo asistencialismo que se dio en este país, excesivo, porque la asistencia social por parte del Estado tiene que existir, pero como todo, con un límite. Es como vos, un chico a tu hijo, vos lo vas a cuidar a tu hijo, sí, toda la vida, nunca le va a faltar un plato de comida a tu hijo, pero si tiene 55 años y nunca laburó, y vos tenés 70, le querés pegar una patada en el culo. Perdón, dije culo. Lo querés matar, porque tiene 55 años y no trabajó y lo vivís manteniendo vos, que ya tenés, que te van pegando en el piso. Lo mismo pasa a nivel gobierno con este país, que gran parte de nuestro problema es ese. Hay un montón de personas que quedaron porque no quieren, porque tenés muchos que, digamos, son alérgicos al trabajo, y tenés muchos que, una realidad, que quedaron segregados y no pueden acceder al empleo. Todo eso genera que haya un montón de gente que no labura. La mitad labura. De esa mitad que labura, la mitad trabaja en blanco. Y esa mitad aporta el 20% de la recaudación nacional. Imagínense si trabajaran el 60-70% de la población, como pasa en otros países, ¿eh? El 60-70% de la población trabaja y están todos en blanco. La cantidad de impuestos que se eliminan porque surgen solamente del trabajo no tienen nombre. Que es parte de lo que está peleando y hay que ver si llega a puerto. Pero bueno, eso es otro tema. Inmediatamente después de lo que les dije, IVA, ganancias y lo que sería la seguridad social o los aportes del empleado que está en blanco, siguen los impuestos provinciales. Y después, bueno, un montón de cosas, montones y montones de impuestitos. El impuesto que me importa charlar con ustedes, porque es el que más directamente van a trabajar ustedes, es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque ustedes trabajando van a recibir facturas y van a emitir facturas, y el IVA va directamente en la facturación de compraventa de bienes y servicios, porque lo que está grabando es el consumo de eso que se está vendiendo, ya sea un medicamento, la aplicación de una vacuna, una pizza, un alfajor, el colectivo, el taxi, un pasaje en micro. Todo está, salvo excepciones que obviamente surgen de la ley de IVA, donde dice qué es lo que que lo que está grabado. Cuando hablamos de lo que está grabado es, por ejemplo, yo compro una pizza. La venta de esa pizza paga impuestos, sí, está grabada. Hay un importe que se le aplica un porcentaje y todo eso sumado es lo que uno paga. Se lo paga al dueño de la pizzería, que a vos te entrega la pizza y la factura, si te la entrega. Supongamos que sí, te entrega la pizza y la factura, y después el porcentaje del IVA se lo da a la FIFA. Para quienes no lo saben, el impuesto al valor agregado, IVA, en nuestro país es del 21%. Es decir, es un valor bastante elevado. Esto quiere decir que si ustedes compran algo de 120 pesos, o sea, 121 pesos, 21 pesos son IVA. Yo lo dejo ahí y me deja compartirlo nada más, no me deja más, siempre me pasa así con algunas cosas. Que vos lo querés sacar copia. Y bueno, Ya está subsanado, lo silencié a tiempo, espero. Em, el impuesto al valor agregado es del 21% en nuestro país. Es alto. De hecho, en la región, es decir, hablamos de los países de la región, está en el top. No sé si creo que hay un país, no me acuerdo cuál era, que tenía un poco más de impuesto, pero es altísimo. Es decir, vos compras algo de 121 pesos, 21 pesos es IVA. Vos me decís 21 pesos, sí. Si vos pagas algo de 12.100 pesos, acabás de pagar 2.100 pesos de IVA. Si vos vas y te compras algo de 121.000 pesos, acabás de pagar 21 lucas de impuestos. Ahí ya es como que ya no te gusta. Si vos te compras un auto nuevo, que cuesta 20 millones de pesos, le aplicás el IVA y son 4,5 palos de impuestos. O sea, es como que empieza ahí a encarecerse
el importe de impuestos es muy alto, ¿sí? La ley de IVA especifica determinadas condiciones de compra donde no se aplica el IVA, son muy puntuales y van en función de lo que se vende. Hay productos que no pagan IVA o algunas personas que no pagan IVA o algunas situaciones donde no se paga el IVA y todavía existe en nuestro país una región donde no se paga IVA, que es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego no paga IVA. En su momento, este incentivo se hacía porque el vivir en Tierra del Fuego, al ser alejado del resto del país, era caro y había muchos productos que se encarecían. Entonces, como una modalidad o una forma de favorecer que la gente viva ahí, era hacerle la vida un poquito más fácil, cobrándole, o sea, le reducís todo el 20%. Otro ejemplo es, por ejemplo, sobre la persona. Una persona que va a comprar un auto. Existe hace muchos años que si vos tenés alguna discapacidad, una discapacidad, no, yo voy y digo, ay, soy discapacitado. No, con papel, con ya certificado de discapacidad, cualquiera sea, que te dan el certificado de discapacidad, que puede ser, yo tengo una discapacidad motriz, por ejemplo, o mi mamá la operaron, anda en silla de ruedas, o algún trastorno de, ¿cómo es? Alguna discapacidad mental, está certificado, vos podés comprar un vehículo para discapacitados, es decir, lo que no se te cobra es el IVA. Te sale bastante más barato comprar un auto sin IVA. Y lo compras nuevo, ¿por qué? Para poder generar que el transporte de esa persona sea más sencillo. Si vos lo comprás para una persona, por decir una cosa, es sordo, yo soy sordo, me dan el certificado de discapacidad, lo puedo manejar yo. Lo único que le voy a tener que poner los cartelitos para que el resto sepa que soy sordo y no me maten a bocinazos porque no lo voy a escuchar, que se le ponen unas identificaciones, pero puedo manejar yo. O los autos adaptados, una persona que no anda bien de las piernas o le falta un brazo o lo que fuere, que vienen con adaptaciones para poder manejarlo. Ya cuando no puede manejar la persona, porque es, no sé, una persona mayor y no puede manejar, o es ciego, una persona ciega, o como es una persona con una discapacidad, con un retraso madurativo o con síndrome de Down o lo que fuere, que no puede conducir, no tiene la capacidad de conducir, ahí te venden cualquier auto, porque el que va a manejar es otra persona, pero se lo vende a nombre de esa persona porque es para el transporte de esa persona. Por ejemplo, no sé, una familia que tienen un hijo con síndrome de Down, le puede comprarlo de esa forma porque es para el transporte del chico que tiene una dificultad. Esos son los casos donde el IVA no se cobra. Mismo hoy el tema de la cobranza mientras les hablo, les voy a ir compartiendo el Excel para mostrarles algo. Mismo hoy el tema de lo que es eh, Tierra del Fuego está en discusión, porque la realidad es que vos mirás otros países del mundo y acá nunca se favoreció en nuestro país que haya población en todo el país. Tenemos un país gigante, gigante, y tenés provincias, por darles un ejemplo, Río Negro, la provincia de Río Negro tiene en toda la provincia tiene la misma población que Mar del Plata. Entonces vos tenés provincias enteras que están vacías y tenés una concentración en la provincia de Buenos Aires tremenda. Nunca se generó esta cosa de poblar el país de manera real, donde se generaría más circulación de millones de cosas como pasa en otros países grandes, donde el país está completo, por todos lados tenés gente. Acá no, estamos todos en Buenos Aires y alrededores. Como les decía, el IVA. Ustedes van a facturar y va a existir el IVA. El IVA, por regla general, es del 21%, ¿sí? Después existe una alícuota reducida para algunos productos, que es de la mitad. Es decir, es del 10,5%. Y existen en algunos casos, no recuerdo si todavía existe, pero hasta hace poco se cobraba una alícuota diferencial para productos
que se consideran, por ejemplo, de lujo. En su momento, cuando vos tenías un teléfono celular, pagabas el 27% de IVA porque se consideraba que tener un teléfono celular era un artículo de lujo. Ahora bien, ¿cómo se factura? Después les voy a mostrar la factura, pero quiero que entiendan primero el IVA. Yo vendo algo a 100 pesos, ¿no? Yo, vendedor, en mi negocio, digo, esto yo lo quiero vender a 100 pesos más IVA. Entonces van a ser 100 pesos más el 21%, ¿sí? Más el 21%. 100 pesos, lo hago fácil el número, son 21. Por lo tanto, el precio con IVA son 121. Esto es el precio neto, sin impuesto, si el valor, o es lo que cuando se habla del producto grabado, esta es la base imponible, es la parte que genera impuesto. ¿Sí? El producto sería esto, pizza. IVA total. Hasta acá es facilísimo. Después te cambia, no, yo tengo un producto porque vendo otra cosa y está al 10,5. Listo, vas a pagar 110,50 porque está al 10,5. Si fuera el 27, 127. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Hasta acá estamos bárbaros, es facilísimo. La situación, que después yo les voy a mandar un par de imágenes, se las voy a mandar no hoy porque es de gusto, se las voy a mandar el lunes 24 para verlo, charlarlo en clase el 25. La realidad es que, díganme, cuando ustedes van a comprar algo y les dan una factura, ¿en algún lugar les dice el IVA? No. Nadie en este país está acostumbrado a ver el IVA, porque las facturas, existen tres tipos de factura, básicamente. Hay más, pero las que más se manejan son tres. La factura A, la factura B y la factura C. A ustedes como consumidores finales siempre les dan factura A o factura B, o factura C, perdón. En ninguna de estas dos facturas está expuesto por separado el IVA. A ustedes, por ejemplo, le venden la pizza y en la factura B dice directamente 121. Pizza. Pizza 121. Pero que no lo diga no quiere decir que no tiene IVA. Después está la factura C, que esa sí no tiene IVA, porque es la que dan los monotributistas. Es la factura C, que es la del monotributo, que la vamos a charlar también después, pero hoy quería cerrar el IVA. La C no tiene IVA. La que tiene IVA es la A y la B. La B es la que le entregan al consumidor final o a una persona o cualquier otra persona que no sea responsable inscripto. Existen dos tipos de inscripciones en la FIP. Cuando uno se va a anotar a la FIP para ser comerciante, tiene que declarar cómo se va a comportar frente a dos impuestos, que no va a ser mucha sorpresa. Va a la FIP y según cómo vayas a vender, si vas a ser grande o pequeño, vas a declarar cómo vas a pagar el IVA y cómo vas a pagar ganancias. Si lo vas a pagar de esta forma, impuesto a las ganancias e IVA, se te da o se te inscribe en la FIP como responsable inscripto. Y ahí te dan para emitir facturas A y B, y las A se las vas a utilizar únicamente para facturar a otro responsable inscripto. Para el resto, consumidor final, responsable monotributo, exento, lo que sea, factura B. Si la otra persona es responsable inscripta, le vas a dar una factura A. Y la otra forma es, no, yo no quiero pagar así impuesto a las ganancias, IVA, yo necesito pagar una cuotita, porque soy croto, por lo que sea, ¿qué me dan? El monotributo. Un adefesio impositivo espantoso que se creó en este país en el año 98, 97, por ahí. Volviendo al responsable inscripto, el responsable inscripto va a pagar y cobrar IVA.
La modalidad la vamos a ver en clase porque es más fácil, pero yo le quería aprovechar hoy para dar toda esta introducción. La factura A, si alguien vio alguna factura A, la factura A sí te pone por separado así. Es decir, la factura A te pone que vos tenés la pizza, el IVA y el total de la pizza. La factura B, por la misma pizza, lo coloca así. Te pone directamente 121. Pero cuando la factura es A, está separado cuánto hay de IVA. Ustedes miran, pero ¿por qué no la separan en todas? ¿Sería mucho más fácil? Sí, estaría buenísimo, porque todas las personas de este país sabrían cuánto IVA pagan cada vez que compran, ¿sí? Pero esa es la realidad. Los dejo con este planteo, después les voy a mostrar. No tiene mayor secreto el IVA que el aplicar el 21% a algo que estoy vendiendo. Yo quiero vender esto a 1000, lo voy a vender a 1000 masiva, es decir, 1210. Después existe una mecánica a través de la facturación y la modalidad de por qué se factura y se cobra de esta forma para ver cómo recibe el Estado la plata. Eso lo voy a dejar para verlo en persona. ¿Por qué? Porque esto implica cómo facturan ustedes, cómo reciben facturas ustedes de sus proveedores, las facturas que le entregan a ustedes a sus clientes, y a fin de mes va a venir una persona llamada contador que les va a pedir todas las facturas de venta, todas las facturas de compra, se las va a llevar al estudio y va a hacer la cuenta de cuánto tiene que pagar el IVA mensual, porque el IVA se paga en forma mensual. En el país, a la FIP, vos le podés deber un montón de cosas que no pasa nada, pero hay dos cosas que si se lo debes un par de días te van a venir a golpear la puerta. Una es el IVA, no se debe IVA, el IVA se paga. Y la otra son las contribuciones de los empleados, ¿sí? Esa plata que uno le retiene al empleado para pagar a la FIP, ¿sí? Lo que son los aportes personales de la persona en blanco. Em, Tanto eso como el IVA lo debes y te vienen a golpear la puerta. No pagás el impuesto a los sellos de no sé cuánto, no pasa nada. Pero el IVA y la seguridad social, sí. Antes que se corte el Zoom para poder cerrar esto acá, no voy a avanzar mucho más porque es más práctico con esta introducción y yo no quería hoy tampoco, esperen que voy a cortar la grabación.